Esta es la cuarta entrega de las curiosidades de la telenovela Corazón Salvaje de 1993, en donde te contaremos interesantes detalles acerca de cómo la producción preparó la escena de la caída de Juan del Diablo en el precipicio y qué actor extra incluido en la telenovela era justamente el productor de la misma. Todo esto y más te lo contaremos en este video. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Aimee, la joven condesa, hermosa, carismática, libre de pensamiento y de expresar sin cortapisas lo que piensa en el momento que quiera. Un personaje que vivió un vaivén de emociones en lo... ¿Acaso es verdadera tu vocación? Fue lo único que se te ocurrió para esconder que Andrés te rechazó. Y lo sé, porque Andrés acaba de decirme que quiere casarse conmigo. Ana Colchero, en relación a su personaje, Aimee expresó que era tan mala por ambición, una característica común a casi todas las villanas. Ningún hombre jamás podrá fijarse en ti después de haber sido mío. Eres una víbora, una envidiosa. Y por más que hagas, nunca lograrás separarlo de mí, porque me quiere. Pero ¿cómo pudiste? Tú no vas a casarte con Juan, ¿oíste? No, ella dijo que sí. ¿Cómo lo vas a impedir? Yo sé cómo. Aimee hacía y deshacía a su antojo, eliminando a todo aquel que se interponía entre ella y sus planes. ¿Y si me mintió? Todos ustedes se van a ir a la cárcel. Ana confiesa que mientras grababa esta telenovela se sentía invadida por el personaje. Era tan intenso, recuerdo, que cuando llegaba a casa tras el día de rodaje tenía que hacer meditación para desprenderme de su maldad. Estaba tan obsesionada que incluso llegué a asustar a mis seres queridos. El odio de Andrés Alcázar hacia su medio hermano Juan del Diablo iba creciendo a medida avanzaban los episodios de esta historia, encargando a su empleado Bautista seguirle los pasos. Sin embargo, este decidió agredirlo con la idea de matarlo. En la pelea, Juan del Diablo pierde el equilibrio en el precipicio, cayendo al mar supuestamente muerto. Esta toma se realizó en Mismaloya en un tiempo récord, ya que quedó lista a la primera. Durante toda la mañana, Eduardo Palomo y su doble Gustavo Adolfo Campos ensayaron la pelea mientras que el equipo de utilería armaba una enorme cama formada por 100 cajas de cartón perfectamente armadas, 200 más dobladas y 2 colchones individuales para amortiguar la caída de 8 metros de altura aproximadamente. Cabe mencionar que para esta grabación se utilizaron diferentes tipos de cámaras, con los más modernos adelantos para garantizar la calidad en cada toma. ¿Quién podría haber imaginado que uno de los actores extras que interpretaba a un subordinado del capitán Espíndola fuese parte del equipo de producción de Corazón Salvaje de 1993? Nadie, ¿verdad? Pues así es el mismísimo gerente de producción Roberto Hernández Vázquez, quien representó el personaje del Cabo Hernández, quien seguía al pie de la letra cada orden que le daba el capitán Espíndola. Te toca salir esta noche, ¿verdad? Sí, mi capitán. Pues te quedas. Pero es que yo, capitán... ¿No ves que tengo visitas? Sí, mi capitán. Pero deme permiso de ir un momentito a mi casa. Me regreso. Pudimos ver al Vengo a traerles de comer a los presos. No tengo órdenes de dejarlas pasar. Pero el capitán Espíndola siempre nos ha dado permiso. Hernández Vázquez tuvo una formación en la Escuela Nacional de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzó su carrera en televisión como asistente de producción en Televisa San Ángel, en el equipo de producción del productor José Rendón.
Con empeño logró escalar, ocupando posiciones superiores como coordinador de producción y gerente de producción. En 1993 le toca llevar la batuta en su equipo de producción de la exitosa telenovela Corazón Salvaje. Se inicia como productor ejecutivo en 1999 con la telenovela Tres Mujeres, cuando el productor original José Rendón renuncia al proyecto. Aquí podemos ver al productor Roberto Hernández junto a la delegada Graciela Arrequín echándole muchas ganas a la actuación en Corazón Salvaje de 1993. Al inicio de esta historia podemos contemplar los hermosos parajes y playas de Puerto Vallarta, lugar en donde se desarrollan las primeras impresiones entre Aimé y Juan del Diablo. La producción cuidó muy bien las escenas en las que Ana Colchero, representando a Aimé, caminando por la playa, le gana la curiosidad y sube al peñasco para acercarse para ver hacia la palapa de Juan del Diablo. Para evitar que el sol entorpeciera la grabación, fue necesario que los técnicos instalaran una lona en el espacio en que se estaba realizando la escena justo para subir la peña. Una profesional, Ana Colchero, revisaba sus intervenciones en el monitor. La producción de Corazón Salvaje dio entrada a la misma a varios talentos con reducida o nula experiencia en el ámbito de la televisión, como fue el caso de Emilio Cortés, quien es precisamente el hijo del director de escena de Corazón Salvaje, Alberto Cortés. Emilio, en su carrera artística, se había desempeñado básicamente en el cine en películas como Bandidos y Ciudad de Ciegos. Para Emilio Cortés, esta es su primera aparición en pantalla, interpretando el personaje de Serafín, un muchacho protegido y al servicio de Juan del Diablo. En la mañana dijo que usted fuera a verlo, pero que tenía que ser hoy porque mañana no va a estar aquí. Emilio Cortés se convirtió en un talentoso profesional del sonido, aportando valor a producciones cinematográficas como Mi vida dentro, Corazón del Tiempo, también La Lluvia, The Blue Eyes y Manto Acuífero. Seguro te resultaron las curiosidades de Corazón Salvaje muy interesantes y desconocidas. Te invitamos a continuar viendo más curiosidades y contenido de esta exitosa telenovela dando clic en el botón de suscripción y en la campanita de notificación para no perderte ninguno de nuestros videos.